Muy buenos días, chicos. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Hoy nos toca el curso de aritmética. Entonces vamos a colocar las diapositivas. Listo. Entonces, ¿qué vamos a trabajar hoy? Hoy día nos toca ver la parte de conectivos lógicos. ¿Se acuerdan que la semana pasada hicimos ejemplos de proposiciones y habían un tipo de proposición que era la proposición compuesta? ¿Cierto? Que era una proposición que tenía más de una idea en la oración, por decirlo así, ¿no? Entonces, hoy día vamos a ver cuáles son los conectores, los operadores que conectan dos proposiciones simples para que se vuelvan una compuesta o molecular. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los conectivos lógicos? Llamados también operadores, son palabras o términos que enlazan proposiciones simples o niegan una proposición. ¿Se acuerdan que decir no o no es cierto que también convierte una proposición en una proposición compuesta? Ya, a eso se refiere, la negación de una proposición. ¿Ya? Es decir, son símbolos que reemplazan a las palabras gramaticales y al adverbio de negación no. ¿Ya? Aquí tenemos una tabla resumen de cuáles son los operadores que vamos a trabajar nosotros, cuáles son los conectivos que vamos a ver. Entonces, en el lenguaje común vamos a encontrar tal vez no, no es el caso que, no es cierto que, es falso que, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a simbolizar? Lo vamos a simbolizar con esto de aquí, con este simbolito, que es como lo que lleva arriba la letra ñ, con eso, ¿ya? Entonces, nombre de la proposición, negación. Este es una negación, ¿ok? Es el símbolo de la negación. Luego tenemos la expresión del lenguaje común, que es el I, ¿no? Cuando dices Pedro y María, ese I es el que conecta las ideas, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo simbolizamos? Con una V volteada, ¿ya? Como si fuese una A, pero sin el palito del medio. Eso se llama conjunción, conjunción. De ahí el O, que se representa con una especie de V, ¿ya? Con una especie de V. Se llama disyunción débil, que es un tipo de disyunción. De ahí tenemos el O, que es una disyunción fuerte, que se simboliza con un triangulito, ¿ya? Los voy a explicar uno por uno después. Acá es de manera general, ¿no? El sí, entonces, que es la condicional, que se simboliza con una flechita. Y por último, el sí y solo sí, que es una flecha de doble sentido, ¿ya? La bicondicional. Entonces, cada uno de estos los vamos a ir analizando para que ustedes sepan cómo trasladar de un texto a simbología, ¿ya? Para hacer las operaciones con los colectivos lógicos. Entonces, análisis de las proposiciones compuestas básicas. La primera, la conjunción, que como ya les dije es como una V volteada, ¿verdad? Ya. Son aquellas proposiciones que se relacionan mediante el conectivo lógico y, ya así se lee, y, o expresiones equivalentes, porque hay palabras que se pueden utilizar como sinónimos. Ya. Ejemplo, Darwin fue biólogo y Newton fue físico. ¿Ya? Entonces, como pueden apreciar ahí, hay una letra I que está de rojo. Ese es el conectivo que utilizamos para la conjunción, ¿ya? El I. ¿Cómo simbolizamos nosotros? Vamos a simbolizar dándole una letra a una sola proposición simple. Recuerden que las proposiciones simples pueden ser predicativas o relacionales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Darwin fue biólogo. Esta es una proposición simple. Entonces, digamos que Darwin fue biólogo es P, minúscula, minúscula. Y Newton fue físico. Aquí ya hay otra proposición simple. Entonces, Newton fue físico, le vamos a colocar la letra Q, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo simbolizaría? Colocaría Darwin fue biólogo, acá está la P, y Newton fue físico. Entonces, ¿cómo lo leerías aquí esta simbolización? P y Q. ¿Ya? Esto de aquí se lee como P y Q. Tú ya sabes qué cosa vale P o qué cosa se refiere. Darwin fue biólogo. ¿Y qué cosa se refiere a Q? Newton fue físico. Lo que estamos haciendo es tomar una proposición simple y reducirla a un solo término para poder recordarla fácilmente o para poder trabajar
las operaciones de la lógica más fácilmente. En vez de estar escribiendo todo el texto, simplemente escribimos una letra que representa la misma idea, la misma proposición. ¿Ya? Entonces, la conjunción de dos proposiciones cualesquiera indica la verdad simultánea de ambas, ¿no? O sea, cuando tú dices, el perro es un mamífero y es un cuadrúpedo, estás afirmando dos cosas, ¿verdad? O sea, que tiene que ser ambas. Tiene que ser ambas. El perro es un mamífero y es un cuadrúpedo. Para que todo eso sea una verdad, tiene que cumplir ambas cosas. Porque cuando trabajamos el y, hace referencia a ambos. Ya recuerden eso. Tiene que ser verdadero si ambas proposiciones son verdaderas. Ya, si no, sería falsa, ¿verdad? Entonces, digamos, el perro es un mamífero, pero es un bípedo. Y en realidad no es un bípedo. Sí es mamífero, sí, pero no es un bípedo, es un cuadrúpedo. Entonces, por esa razón es que esa proposición ya sería falsa, porque uno de los extremos es falso. ¿Ya? Más o menos esa es la idea para determinar el valor de verdad de una proposición compuesta. Entonces, ¿cómo vamos a facilitar nuestro trabajo para determinar el valor de verdad de las proposiciones compuestas? Primero vamos a analizar en una pequeña tabla el valor de verdad que tienen las conjunciones. Por ejemplo, los valores que pueden tomar P y Q con relación a los valores de sus componentes P y Q están definidos en la siguiente tabla, en donde dice, si P fuera verdadero y Q fuese verdadero, entonces, ahí está Yashiro entrando a clases, entonces, si nosotros tenemos la conjunción P y Q, si ambas son verdaderas, el resultado es verdadero. La conjunción total es verdadera. Pero si ustedes observan, si la primera fuese verdadera y la segunda falsa, entonces el resultado sería falso. Si la primera fuese falsa y la segunda verdadera, el resultado sería falso. Y por último, si el primero fuese falso y el segundo fuese falso, el resultado sería falso. Entonces, como pueden ver, la conjunción solamente va a ser verdadera en el momento en que ambas proposiciones simples sean verdaderas. Luego de eso, todo lo demás es falso. ¿Ya? Luego de eso, todo lo demás es falso. Entonces, para las palabras que se pueden usar en vez de la letra I, ¿ya? Para expresar una conjunción podrías utilizar asimismo, el pero, además, sin embargo, también, igualmente, no obstante, incluso. Esas palabras pueden reemplazar en un texto a la letra que conecta dos ideas, ¿no? Que es la I. Puedes reemplazar con eso, ¿ya? Por ejemplo, un ejemplo simple. Gabriel se levantó temprano, ¿ya? Pero llegó tarde a su trabajo. Entonces, si analizas eso, te está diciendo que ambas ideas se están conectando, ¿ya? Y que se tiene que cumplir ambas para que sean verdaderas. Si te han dicho algo que ha ocurrido, se supone que la primera, que es que se levantó temprano, si es verdadera, y que llegó tarde, si es verdadera, te están diciendo una verdad total, ¿ya? Pero si no llegó tarde, si se levantó temprano, pero no llegó tarde, te están diciendo una mentira, o sea que es falso. Entonces, así puedes utilizar distintas formas de expresar la conjunción con esas palabras, ¿no? Asimismo, pero además, sin embargo, también, igualmente, no obstante, incluso. ¿Ya? Todos son como sinónimos. Y eso lo reemplazas por este simbolito que es como una V invertida. ¿Listo? Siguiente. La disyunción. ¿Qué son las proposiciones que son disyunción? A ver, son aquellas proposiciones que se relacionan mediante el conectivo o. ¿Ya? En vez de y, ahora trabajamos con el o. U expresiones equivalentes. La primera de ellas, la primera de las dos disyunciones que vamos a trabajar nosotros es la disyunción débil, ¿ya? Es aquella en la cual se consideran las posibles ocurrencias simultáneas o individuales de las proposiciones componentes, ¿ya? Por ejemplo, ahí dice, Luisa es deportista o cantante, ¿ya? Entonces, ¿cómo simbolizamos eso matemáticamente hablando? Colocamos un valor, ¿no? Por ejemplo, en la primera proposición simple sería Luisa es deportista. Entonces, Luisa es deportista, va a ser P, ¿ya? La palabra O es nuestro conector, ¿ya? Es nuestro operador. Entonces, eso lo vamos a simbolizar con esa V.
Ya, el O se simboliza con la V. Y por último tendríamos cantante. ¿Pero quién es cantante? Luisa, ¿verdad? Entonces, Q sería Luisa es cantante. Cuando hagan el reemplazo, chicos, agréguenle un poquito de texto para que tenga sentido, ¿no? El primero, Luisa es deportista. Eso está completo, pero por ejemplo, cantante, no le vas a poner simplemente Q igual cantante, no. Agrégale para que tenga sentido, Luisa es cantante, porque está haciendo referencia a la misma persona, ¿ya? Lo que pasa es que en el español a veces buscamos disminuir la cantidad de palabras que utilizamos en una oración. Entonces no colocamos normalmente Luisa es deportista o Luisa es cantante, sino que ya se entiende de quién se está hablando, ¿cierto? Entonces, ahí ya tenemos dos ideas. La primera proposición simple es Luisa es deportista y la otra sería Luisa es cantante. Entonces, vamos a simbolizarlo con P y Q y como se está conectando con el O, colocamos como una V en el medio de ellas. ¿Cómo se lee? P o Q. P o Q. ¿Listo? Muy bien. Ahora, puesto que la disyunción de dos proposiciones cualesquiera indica la verdad de al menos una de ellas, la proposición compuesta resultante es verdadera. Si al menos una de ellas es verdadera, ¿ya? Esto lo podemos ver en la siguiente tabla que está ahí, en donde dice, ¿no? Primer caso, si P fuese verdadero y Q fuese verdadero, P o Q como resultado sería también verdadero. ¿Ya? Si P fuese verdadero y Q fuese falso, el resultado sigue siendo verdadero. Si P fuese falso y Q fuese verdadero, el resultado sería verdadero. Pero en el momento en que P es falso y Q también es falso, el resultado es falso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? En mi caso, el profesor Joel trabaja o estudia. ¿Ya? Pónganse así. El profesor Joel trabaja o estudia. Si yo trabajo y estudio al mismo tiempo, esa proposición sería verdadera, ¿cierto? Yo trabajo, yo estudio, verdadero. Ahora, si yo solamente trabajara, pero no estudiara, también sería verdadera. El profesor Joel trabaja o estudia. Entonces, como sí trabajo, es verdad. Dice o estudia, pero si no estudio no afecta la primera proposición. Entonces, toda la proposición compuesta vendría a ser verdadera. Ahora, imagínense de que yo no trabajara, pero sí estudiara. Seguiría diciendo algo que es verdad, ¿no? El profesor Joel trabaja o estudia. Entonces, como es la segunda opción, sigue siendo algo real, algo verdadero. ¿Ya? Pero imagínense que yo ni trabajara ni estudiara, ¿no? Que fuese un ni trabaja ni estudia. Entonces, si refiriéramos al ejemplo, tendría que ser falso, pues, ¿no? Porque están asegurando que yo trabajo o estudio. Entonces, si no hago ninguna de las dos cosas, la proposición en sí es falsa. Entonces, esa es la idea de la disyunción débil, que te permite que sea una sola de las ideas, puede ser verdad o pueden ser ambas. Pero si ambas son falsas, el resultado es falso. ¿Ok? Siguiente, disyunción fuerte. Esta disyuntiva excluye la posibilidad de que ambas proposiciones sean verdaderas. Ejemplo, o viajo por aire o viajo por tierra. ¿Ya? Aquí la diferencia con la anterior es que la acción que ocurre solamente te permite optar por una de las dos, pero no ambas al mismo tiempo. Por ejemplo, hace rato cuando les explicaba el trabajo o estudio, yo puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. O sea, primero en la mañana, por ejemplo, voy estudiando en mi día y en las tardes me pongo a trabajar. Y lo puedo hacer, ¿ya? Lo puedo hacer en mi vida cotidiana, digamos, ¿no? Al mismo tiempo la acción de trabajar y estudiar. No en el mismo tiempo me refiero por ejemplo, mientras que voy trabajando con ustedes, voy estudiando al mismo tiempo, no, sino me refiero a que como actividad diaria puedo hacer ambas cosas, ¿no? Trabajar o estudiar. Ahora, si te dicen o viajo por aire o viajo por tierra, tú cuando viajas no puedes subirte a un avión y al mismo tiempo estar viajando por tierra, ¿verdad? O viajas por el aire o viajas por la tierra, pero no por ambos. Cuando haces un viaje lo haces una sola vez, entonces se supone que vas a escoger una de las dos opciones nada más. Entonces, si te preguntaran, ¿no? ¿Te vas a Cajamarca
¿ya? Y te preguntan, ¿por qué tipo de transporte utilizarás? Tú podrías decir, o viajo por aire o viajo por tierra, pero ya tienes dos opciones, no estás mencionando ni siquiera la opción de viajar por mar, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya estás dando dos opciones y vas a tener que cumplir con una de ellas mínimo. ¿Ya? Con una de ellas. Entonces, no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Por lo tanto, para que esa proposición sea verdad, una nada más tiene que ser verdad. Solo una. ¿Ya? O viajas por aire o viajas por tierra. Entonces, ¿cómo lo simbolizas? Tomas la expresión viajo por aire y la reemplazas por una letra, en este caso P. Y tomas la expresión viajo por tierra y lo colocas como Q, viajo por tierra. Ahora, cuando ven una disyunción fuerte, normalmente comienza con un O, ¿ya? O, viajo por aire, O. Ahí está de rojo lo que normalmente utilizamos para traducir al lenguaje, ¿no? La expresión de la disyunción fuerte. Entonces, ¿cómo lo simbolizamos? Con ese triangulito en el medio, ¿ya? Con un triangulito. Entonces, ese triangulito, ¿cómo lo leeríamos? O P o Q, ¿ya? O podríamos decir también P disyunción fuerte de Q. También lo podríamos leer así, ¿ya? Pero esto sería como un OP o Q, ¿ya? Otros ejemplos, miren aquí. O bien 7 es par, o bien 7 es impar. Si analizamos ese ejemplo, los números pares son aquellos que no se pueden dividir entre dos, ¿verdad? Entonces, el 7 no se puede dividir entre dos, no se puede. Entonces, decir que es un número par sería falso, pero si decimos que es un número impar sería verdadero, porque no se puede dividir entre dos. Entonces, fíjense cómo ahí estamos dándonos cuenta que o bien es una cosa o bien es la otra, pero no ambas al mismo tiempo. ¿Ya? Para que sea verdad es uno o el otro. No importa el orden si es el primero o el segundo, pero tiene que ser solo una de las dos proposiciones que componen la disyunción. ¿Ya? Si es verdadero, verdadero, ya no. Si es falso, falso, tampoco. ¿Ya? Eso lo vamos a ver traducido ahí en la tablita. Dice, la proposición resultante será verdadera solo en el caso de que una de las componentes sea verdadera y la otra falsa, por ende. Los valores que pueda asumir están definidos en la siguiente tabla de verdad. Entonces, ustedes observen, miren, verdadero, verdadero, resultado falso. Verdadero, falso, resultado verdadero. Falso, verdadero, resultado verdadero. Y por último, falso, falso, resultado falso. Entonces, de eso trata la disyunción fuerte. Solamente una de las dos opciones debe ser verdadera. Si la otra es falsa, entonces va acá. La proposición total, la compuesta, es verdadera. ¿Ya? Siguiente. Condicional. Son aquellas proposiciones que se relacionan mediante el conectivo lógico sí, entonces. O expresiones equivalentes. Por ejemplo, si pago la entrada, entonces ingreso al cine. ¿Ya? Entonces, esa es la estructura. Si pago la entrada, entonces ingreso al cine. ¿Cómo simbolizaríamos ese ejemplo? Colocamos, ¿no? Pago la entrada. Sería la proposición simple a la cual vamos a llamar P. Y de ahí ingreso al cine sería Q, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo simbolizas? Lo simbolizas con esta flechita, ¿ya? Pero tiene que ser ordenado, ¿ya? Si P es pago la entrada, lo coloco primero y la flechita tiene que apuntar a la segunda parte que es ingreso al cine, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque estas dos proposiciones simples cumplen una labor. La primera, cuando comienzas con un sí y dices una oración, hace como si fuese un antecedente, ¿no? Algo que ocurre antes, ya que es previo a. Y cuando dices entonces, viene una idea que es el resultado de lo que ha sucedido. Ingreso al cine. Es una, ¿cuál es la palabra que busco? Una consecuencia, ¿ya? Entonces, tienen sus roles definidos. Uno es antecedente
y el otro es consecuente, ¿ya? Antecedente es que ocurre antes, es previo a el suceso, y el consecuente es el resultado, ¿ya? Entonces, este tipo de ¿cómo se dice? Proposición compuesta, tiene que razonarse bien para que tú puedas definir si es verdad o no es verdad. Por ejemplo, dice, si pago la entrada, entonces ingreso al cine. ¿Ya? Entonces, si fuese verdad que pagas la entrada, entonces puedes ingresar al cine. ¿Ya? Es verdad, si ambas son verdad, si ambas ocurren, entonces la proposición total es verdadera. ¿Ya? Si pagas la entrada, sí ingresas al cine. ¿Listo? Pero imagínense que si pagas la entrada, entonces no entras al cine. No tendría sentido pagar una entrada para que no puedas entrar, ¿cierto? No tiene sentido de que pagues tu entrada y no te permitan entrar. Entonces, toda la proposición vendría a ser falsa. ¿Por qué? Porque te tienen que dejar entrar porque has pagado. ¿Ya? Entonces, de una acción viene una reacción, de un antecedente hay un consecuente, hay una consecuencia que debe ocurrir, que es lo lógico que ocurra. Por algo se llama el curso lógica, ¿ya? Porque es lo lógico que debe de ocurrir. Ahora, pongámonos en la situación en que tú no pagas la entrada, pero que a pesar de eso has ingresado al cine, ¿ya? Y puede ocurrir. ¿Por qué? Porque por alguna razón pudiste entrar, no sé, te ganaste un sorteo, qué sé yo, o eres una persona que se metió de la nada. Entonces, no es necesario que pagues para que ingreses al cine. Pudiste haber ingresado por otra razón, ¿ya? Pero la consecuencia es lo que ocurrió al final. Entonces, tú pudiste ingresar, pero no necesariamente has pagado. Entonces, esa oración puede seguir siendo verdadera porque has ingresado al cine, pero no necesariamente has pagado para ingresar, ¿ya? Pudiste haber ingresado por ayuda de alguien más, qué sé yo. Entonces, la situación está en que si la primera es falsa, el antecedente es falso, puede darse que el consecuente sea verdadero, a pesar de que el primero es falso, porque puede haber sido otra razón, ¿ya? Por último, si dices, si no pago la entrada, entonces no ingreso al cine. Imagínate que fuese falso, ¿no? Ambas cosas fueran una negación. Entonces, ¿qué pasa? Tiene sentido, pues, ¿no? Si no pago la entrada, pues no ingreso. Y tiene sentido, es verdad, si uno no paga, no ingresa. Antecedente consecuente. Si yo no pago, no ingreso. ¿Cierto? Entonces, según todas esas explicaciones, tenemos aquí nuestra tabla que resume el valor de verdad cuando trabajamos con la condicional. Ya, como les decía, la condicional consta de dos partes, el antecedente y el consecuente. ¿Ya? Y la tabla de verdad de la condicional es esta, en donde si ambas proposiciones son verdaderas, el resultado es verdadero. Si una de las proposiciones, el antecedente, es verdadero y el consecuente es falso, entonces la proposición es falsa. ¿Ya? La proposición es falsa. Pero si el antecedente es falso y el consecuente es verdadero, la proposición total es verdadera. ¿Ya? Porque ya, como ya les expliqué, si puede haber sido otra razón, pero igual ingresaste al cine, por ejemplo, ¿no? Igual ingresaste al cine. Luego, si ambas son falsas, pues tiene sentido, ¿no? Si yo no pago, no ingreso. Entonces también es verdadero. También es verdadero. ¿Ya? ¿Qué otras palabras podemos utilizar para reemplazar la idea de la condicional, ¿no? Que te condiciona, su mismo nombre lo dice, ¿no? Que una acción condiciona a la otra a suceder. Sinónimos de entonces. Podríamos utilizar por consiguiente, de modo que, de ahí que, por lo tanto, en consecuencia, luego, en conclusión, ¿no? Cualquier idea que te diga que lo otro aparece debido a lo primero. ¿Listo? Luego tenemos la bicondicional. ¿Qué es la bicondicional? Son aquellas proposiciones que se relacionan mediante el conectivo lógico sí y solo sí, o sus expresiones equivalentes.
Por ejemplo, dice, un ángulo es recto si y solo si su medida es 90 grados, ¿no? Geometría, ¿se acuerdan que yo les he explicado eso, verdad? ¿Cuándo es un ángulo recto? Cuando tiene 90 grados. Entonces, ahí te está diciendo que una idea no puede ser verdad sin la otra, ¿ya? Un ángulo es recto vendría a ser una proposición simple, que lo vamos a representar con la letra P. Y la otra sería la medida del ángulo es 90 grados, ¿ya? ¿A quién se refiere? Al ángulo recto, ¿verdad? Entonces, la medida del ángulo tiene que ser 90 grados y lo reemplazamos por Q. Entonces, el sí y solo sí lo vamos a reemplazar por ese simbolito que aquí le falta la otra parte, que es con dos flechitas, ¿ya? En doble sentido. Y se lee P, sí y solo sí, Q. P, sí y solo sí, Q. ¿Ok? Entonces, tienen que ser ambas ideas al mismo tiempo. Si es una sola de ellas nada más verdadera, la otra hace que toda la proposición sea falsa. Porque si yo digo un ángulo recto, sí y solo sí, un ángulo es recto sí y solo sí, su medida es 89 grados. Y eso es, toda esa oración, según la geometría, es falsa, porque tiene que ser exactamente 90 grados. ¿Ya? Entonces, hace que todo sea falso. El sí y solo sí te dice que tienen que ser ambos. Y si fuera al revés, un ángulo no es recto, sí y solo sí, su medida es 90 grados. Entonces, es falso, porque cualquier ángulo que sea diferente de 90 grados lleva otro nombre. Puede ser agudo, obtuso, o dependiendo del tamaño, también podría ser llano o un ángulo completo. Entonces, todo se conecta, en este caso en el que utilizamos la bicondicional. Ambas deben estar relacionadas. ¿Ok? Ahora, si ambos fuesen falsos, ¿no? Por ejemplo, decir, un ángulo no es recto, sí y solo si su medida es diferente de 90 grados. Y tiene razón, no va a ser recto porque su ángulo es diferente de 90. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo colocaríamos en una tabla? En resumen, ¿no? La proposición bicondicional es verdadera en caso de que las proposiciones que la conforman tengan el mismo valor de verdad. ¿Ya? La tabla de la bicondicional es esa que están viendo, en donde si ambas son verdaderas, la conclusión es verdadera. Si una de ellas es falsa, por ejemplo, la primera, la conclusión es falsa. Si la segunda es verdadera, toda la conclusión es falsa. Pero si ambas son verdaderas, igual vuelve a ser el resultado verdadero. Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Entonces, ¿qué expresiones podemos utilizar para asemejar la misma idea del sí y solo sí? Entonces utilizamos cuando y solo cuando, entonces y solo entonces, y sí y solamente sí, ¿no? Podemos utilizar esas frases para reemplazar el sí y solo sí, que es más chiquitito. ¿Listo? Ahora, por último, la negación, ¿ya? Que se coloca ese símbolo como lo que lleva arriba la ñ, ¿ya? Entonces, son aquellas proposiciones que se relacionan mediante el conectivo lógico no, ya que es el adverbio de negación, o sus expresiones equivalentes, porque hay muchas formas de expresar una negación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos, el perro no ladra. Ahí estamos negando una proposición, ¿verdad? El perro no ladra. O podríamos decir la misma idea, pero con otras palabras. No es el caso del que el perro no ladre. Ya, expresa lo mismo, es la negación de una acción. ¿Ya? No es cierto que el perro ladre. Misma idea. Es falso que el perro ladre. Misma idea. No ocurre que el perro ladre. Misma idea. Entonces, fíjense que hay muchas maneras de expresar la negación de una proposición simple. En este caso, la proposición simple vendría a ser el perro ladra, ¿no? O que el perro ladre. ¿Ya? ¿Cómo lo representamos? Si tenemos una proposición simple, digamos, el perro ladra, y nosotros queremos negar esa proposición, simplemente le agregamos este simbolito al lado izquierdo, siempre al izquierdo, ¿ya? No hay negaciones con el símbolo al lado derecho, por convención se hace al lado izquierdo, ¿ok? Por convención se hace al lado izquierdo. Entonces, en una tabla de verdad, cuando tú tengas una proposición que es verdadera,
¿ya? Simple y verdadera, entonces, si la niegas, se convertiría en su valor de verdad en falso. Igual, si tuvieras una proposición que es falsa, al negarla, su valor de verdad se convierte en verdadero. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, chicos, ¿alguien alguna pregunta? ¿Hay alguien que quiera que repita alguna cosa? ¿Ha quedado claro? Porque de ahí les toca a ustedes hacer la simbolización. Entonces, si hay algo que no hayan entendido, por favor, díganme ahorita porque todavía nos quedan unos 6 minutos y puedo repetir alguna cosa. ¿Seguros que nadie? Ya, entonces su tarea para el día de hoy, ahí les he puesto un ejemplo, dice, el perro muerde y es juguetón. ¿Qué vas a hacer tú? Vas a colocar, el perro muerde y le vas a dar una letra. Y aparte a la otra expresión también le vas a dar una letra. Por ejemplo, el perro es juguetón, que valga Q. ¿Cuál va a ser tu respuesta? La simbolización de esa oración, P y Q, por ejemplo. Entonces, así tienen que hacer con cada una de esas expresiones. Tienen que transformarla a su valor simbólico, ¿ya? A la parte simbólica. ¿Por qué? Porque después vamos a trabajar con puras letras nada más. Ya no vamos a trabajar con oraciones. Vamos a conectar ideas con letras y vamos a averiguar si la proposición de todas esas letras es verdad o es falso. Entonces, eso ya vamos a ir haciendo las próximas 2 semanas. Hoy día simplemente es la parte teórica para que ustedes entiendan más o menos de dónde aparecen los valores de verdad, ¿no? ¿Por qué razón es verdad y por qué no? ¿Listo? Entonces de eso vamos a trabajar. ¿Alguna otra cosa? No sé que me haya faltado. Creo que no. Vuelvo a repetir, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Quieren que repita algo? Nadie. Silencio total. Ya. Entonces, eso sería todo por la clase de hoy, chicos. Sí, eso sería todo. Nos estamos viendo el día de mañana para el curso de álgebra. Ya vamos a hacer los últimos productos notables. Ya, uno lo han visto ya y el otro es, digamos, entre comillas, nuevo, pero no está nada difícil. Y mañana sí vamos a tener práctica, así que por favor todos puntuales, ¿sí? Todos puntuales, para que no haya ningún problema a la hora de las explicaciones y puedan dar su práctica sin ningún problema. Ok, entonces eso sería todo por el día de hoy. ¿Alguna otra cosita? Creo que no. Ah, sí, ya dieron fecha para lo de las exposiciones, ¿ya? Las exposiciones comienzan en la semana a partir del 12 de abril, creo. ¿Sí? Entonces, tienen 2 semanas, digamos, entre comillas, ¿ya? La otra semana seguramente ya estamos liberando los temas que les van a tocar a cada uno de ustedes. Y desde el 12 van a exponer hasta la semana del 3. O sea, durante 4 semanas van a ser puras exposiciones. ¿Ya? Entonces, cualquier cosa, ya saben cómo trabajamos nosotros. Video máximo 5 minutos. Una parte teórica breve, un ejercicio. Si es que es muy poquito, de repente 2 ejercicios quedarían bien. Claro que uno diferente del otro, pues no es necesario que repitan la misma dinámica. Recuerden que yo estoy calificando la presentación, ¿ya? El material que están utilizando, ya no necesariamente caro, sino que pueden utilizar reciclado o pueden utilizar colores y esas cosas. O sea, que no se vea muy triste. A eso me refiero con material, ¿no? Que no se vea triste la exposición, sino que tenga ahí su grado de llamatividad. De ahí estoy viendo la expresión, ¿no? O sea, cómo es que ustedes expresan las ideas de la exposición. Y por último, obviamente, lo de los cálculos, pues, ¿no? Si está bien calculado el ejemplo, si está bien planteado, qué sé yo, ¿no? Si hay alguna cosa que hayan escrito mal. Entonces, esas cosas yo estoy evaluando. Ah, y la puntualidad, obviamente, pues, ¿no? O sea, la fecha que les toca entregar, esa fecha deben de entregar. ¿Qué día quedamos rápidamente? Quedamos en entregar los días
La otra vez creo que les dejé para que entreguen todos al mismo tiempo día miércoles, ¿no? Un día miércoles de la semana que les toca exponer. Creo que algo así fue, ¿se acuerdan? ¿O prefieren entregar un día antes que les toca exponer? No sé, ¿qué dicen? ¿Un día antes de su exposición o los días miércoles recibo exposiciones? ¿No? Quedemos en algo ahorita ya para que después no me digan, profesor, a mí no me avisó qué fecha me tocaba entregar. Levanten la mano los que quieren un día antes, rapidito, con la manito del Zoom o no sé, virtualmente, no sé. Un día antes, ¿nadie? Entonces, solamente Axel dice un día antes. Los demás están de acuerdo que sea el día miércoles, a mitad de semana. ¿Sí? Día miércoles, a mitad de semana. ¿Estamos quedando en algo? Ya. Entonces así va a ser, ¿ya? Con ustedes, la entrega de exposiciones de los que le toque la primera semana lo hacen el miércoles, todas las exposiciones. Luego de eso va bajando la nota. Y lo hacen jueves, lo hacen viernes, o no lo presentan, va a ir bajando, va a ir bajando. ¿Ya? Entonces, hasta el miércoles de la semana que les toca tienen chance para entregar. Listo, chicos. Entonces, así quedamos, está grabado. Entonces, nos vemos mañana. Cuídense mucho.